Buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, bien. Karen, vamos a empezar a las 6:30, que es que inicie la clase, para poder esperar a que lleguen unos compañeros tuyos más, ¿vale? No te vayas a ir. Bueno, profe, gracias.
Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Hola, profe, sí, señor. ¿Qué más? Bien, bien. Sí, señor. Bueno, me encanta. Vamos a iniciar, Karen. ¿Tienes alguna duda? No, profe, pues lo de la entrega que toca hacer. Ajá. Pues la entrega ya sabes que es la dentro de una semana, la otra semana creo. Es para este fin de semana. Creo que es. Para este fin de semana, no, no creo. Ya te digo. Hoy estamos a 16. Hoy justamente hay una actividad, pero no es de tu curso, es de otro curso. Y la otra actividad, la otra es, sí, la otra semana, de hoy en 8. De hoy en 8 tenemos entrega. Ajá. Pues justamente ese tema es el final para la entrega, o sea, este es el que involucra esa entrega más el tema de dentro de 8 días, ¿no? Que Sí, tiene que ver con justo con el que hicimos hace 8 días pasados. O sea, la semana pasada, más este, más el que viene, son como el tema central de la entrega. sí, profe. O sea, con el pasado todo te quedó claro, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, entonces vamos a hablar de este, te voy a compartir. Igual entonces esto va a quedar grabado para los compañeros. Igual me imagino que ahora entrarán algunos más. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad, o sea, porque estamos hablando, nosotros hemos venido hablando de lo que es la administración que tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Algo Sí, que tiene señor. que ver con las tecnologías, siempre, siempre, siempre. Entonces, Fabián, buenas tardes. No, no es Fabián. ¿Cómo se llama? Bueno, es alguien que ingresa y copia, es Brian. Brian, ¿cómo estás? Muy bien. Brian no, siempre ingresa y deja grabando su celular, me imagino yo. Bueno, entonces, mire, vamos a hablar sobre eh, mm, la ciberseguridad y venimos hablando de cómo las empresas tienen que cuidar pues, sus procesos administrativos y sus procesos de gestión de desarrollo tecnológico. Entonces, en este sentido, nosotros hoy vamos a ver el tema sobre cómo cuidan esos activos, porque al final las características tecnológicas se convierten en activos, inclusive determinadas por el ministerio eh, como activos digitales, pues involucra las redes, involucra los procesos, involucra los equipos, involucra el conocimiento y todo lo producido dentro de ello. Y entonces estos activos se convierten en susceptibles de robo y en susceptibles de secuestro. Eso ya ha pasado en muchas ocasiones aquí en Colombia y fuera del mundo también ha sucedido. No sé si te das cuenta, Karen, que en algunas partes han secuestrado páginas o han secuestrado algunos elementos necesarios de una empresa y en ese sentido los explotan, los extorsionan y les piden dinero para volvérselos a entregar. Y en otros casos, esos datos los toman para vendérselos a empresas que además se aprovechan de esos datos para continuar recogiendo dinero, sacándoles plata, pues por la bodega estas bodegas de informática y otras empresas además. No sé si te das cuenta de esas. Sí, profe, eso ha pasado con las EPS, ¿no? Sí, con varias Pero EPS, no, con y Bancolombia le con ha, plataformas de actividades también. ajá. Bancolombia le ha pasado 2 o 3 veces, lo que pasa es que no lo han querido admitir. También le sucedió al Banco Bogotá en una ocasión, también le sucedió a una universidad en una ocasión, también le sucedió a una empresa estatal en una, bueno, en una alcaldía sucedió, en varias alcaldías ha sucedido, ¿no?
en varias alcaldías ha sucedido, en una empresa estatal, creo que fue en Ecopetrol también sucedió. Entonces, no solamente dentro de Colombia, sino fuera de Colombia. Hay unas personas que son muy expertas en conseguir información. A estos se les llaman de dos maneras, hacker, los que son pues obviamente que penetran las redes de seguridad y demás, y que obtienen información. Y hay unos que tienen un mayor nivel que se llaman crackers, y los crackers pues obviamente son mucho más tecnificados, si se quisiera decir así, pero no solamente tecnificados, sino que también son mucho más riesgosos y se roban informaciones mucho más voluminosas, mucho más grandes y penetran redes mucho más robustas y de seguridad. Y no solamente eso, sino que hay una serie de herramientas también creadas por los mismos hacker y cracker, pero también por personas que no saben mucho que de una u otra manera tienen un resultado positivo para ellos. Entonces crean una serie de aparatitos por allá que se llaman bots y entonces hay unos chatbots que son especialistas en penetrar redes y demás. De eso es que vamos a hablar ahora. Entonces nosotros vamos a entender un poquito cómo se maneja la ciberseguridad. Los documentos y demás, pues obviamente tienen que quedar resguardados, es una necesidad. Las empresas tienen que garantizar varias cosas, como por ejemplo la confidencialidad, la integridad, tienen que garantizar la disponibilidad de todos esos elementos necesarios para poder que las personas, quienes, los dueños legítimos, los usen cuando los necesiten, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las empresas están obligadas a guardar estos datos de forma tal que ninguna otra persona ajena a ellos, malintencionada, los pueda reconocer, sobre todo para las EPS. Las EPS guardan una información muy importante, la información médica es muy importante y además en la información médica ellos guardan, además de esas otras informaciones, direcciones, números de teléfono, números de cédula, edades, características propias de la persona, bueno, cosas que solamente debe conocer el médico. Y entonces con ello hay un gran grupo de personas que hacen unas estafas impresionantes. Por eso se debe garantizar primero la confidencialidad, que sea totalmente confidencial y que lo vea quien lo tenga que ver solamente, solamente quien lo tenga que ver. Que además la integridad, que nadie lo pueda modificar y que nadie se pueda robar esos datos. ¿Por qué? Porque si alguien la modifica, si alguien la cambia, la tergiversa o se la lleva para otro lado, pues ya sabemos que pueden hacer todo lo que quieran con ella. Pero el problema de esto es que tienen que mantener disponibles. ¿Ves? Porque pues se pudieran guardar por allá en una bóveda y dejarlos en una bóveda totalmente tranquilos, aislados del resto del mundo, pero no se puede. Entonces tienen que estar disponibles para cuando o bien sea el médico la consulte, una enfermera la consulte, el mismo paciente la consulte, o cuando dentro de estos casos otras personas las consulten. ¿Quiénes? Supersalud, por ejemplo, alguna empresa aseguradora la consulte y sea necesario. Entonces, el problema es ese, cómo asegurar esa disponibilidad para que las personas que sí necesitan verla las vean, pero garantizando que estén disponibles, pero que no tan abiertas al mundo. Entonces, ahí estamos dentro de ese proceso. Nosotros tenemos que entender que dentro de esto existen algunas herramientas que se generaron anteriormente, que se habían hecho de manera básica, que fueron como el precursor o los precursores de lo que hoy tenemos como además procesos de seguridad y demás. Y entonces, por allá, en los años 1833, había aparecido la primera cosa que se llamaba la criptografía. La criptografía era tomar datos, algunos datos, y enclavarle a esos datos, por ejemplo, un texto, la letra A o la letra B. Básicamente lo hacían con la letra A y con algunos números. Y entonces cada que descargaban los archivos, lo hacían con varias letras. Cada que alguien entraba a ver los archivos, no podía leer esas letras.
Entonces el archivo aparecía con una cantidad de huecos que lo hacía casi imposible de leer, hasta que descifraron qué letras eran y luego de manera intuitiva empezaron a armar los archivos otra vez. Y el problema era con los números, que sí, los números eran aleatorios. Después de la criptografía, en los años del 833, ojo, estamos hablando de 1800, no 1900 ni 2000, eso hace mucho tiempo. Para 1917 aparece una tecnología que hacía, que todavía se usa hoy, que tenía un componente magnético que podía leer o detectar algunos datos. Entonces esa cinta magnética que se utilizaba, bueno, era mucho más grande en ese entonces, hoy es mucho más pequeña. Todavía se utiliza, por ejemplo, en algunas tarjetas de débito. Todavía se utiliza esa cinta que en ese entonces nació y era de un solo uso, hoy ya es de varios usos. De hecho, es casi que permanente. Pasamos a 1929 y aparecen otros elementos, y luego a 2002 y aparecen otros elementos, pero en 2002 aparece además una comisión que dice que ya los datos tienen que ser guardados de una manera mucho más seria y que tienen que ser respaldados y que tienen que ser configurados. Entonces aparece el CISA. Ese departamento de seguridad que es norteamericano determina que los datos se convierten en valor y se convierten en un activo valioso. Ahora, nosotros utilizamos ese reglamento mientras fue vigente, luego ese cambió. En varias ocasiones ha cambiado. Ya hoy, por ejemplo, nosotros tenemos unos mucho más grandes. Tenemos información encriptada, que ya eso es totalmente diferente. Ya no es en cintas, ya no es en datos, ya no es en texto, ya es en código. Y entonces los códigos cambia la tipología y además permiten o no el acceso de algunas personas o niegan el acceso a algunas personas. Y eso es lo que rompen los hackers y los crackers. Hay que tener una gran diferencia o hay que entender un poquito qué cosa es un ciberataque y qué cosa es una ciberamenaza. Son dos cosas que pueden sonar igual, pero no lo son. Entonces, por ejemplo, nosotros como ciberamenaza entendemos aquella posibilidad de que suceda. Y siempre, siempre, siempre en este momento permanecemos bajo, en este caso sobre alerta de ciberamenaza. Siempre va a permanecerse. Mientras los equipos estén conectados a Internet, mientras sea una herramienta de uso el Internet. Ojo, Internet. Mientras el Internet sea una herramienta de uso, siempre va a haber una ciberamenaza diferente al Ethernet. ¿Cuál es la diferencia? No sé si Karen o Valeria saben cuál es la diferencia entre Internet y Ethernet. No, Brian, señor. no. Ajá. Dime, ¿no sabe Valeria? No, señor. ¿Y Karen lo sabe? No, profe. Muy bien. Pues le preguntamos a Brian, pero él nunca nos contesta. Entonces, mire, Internet tiene que ver con la conexión entre todos los equipos, ¿sí? Inclusive, o sea, con todos los equipos fuera de la propia red. Entonces, siempre estamos hablando de redes, ¿no? Entonces, redes existen varias. Entonces, existen redes propias, la que me conecta mi computador principal con mis equipos, o sea, mi equipo principal con mi resto de equipos, dentro de una comunicación en circuito, pero que no sale a la luz pública, solamente lo pueden ver los equipos de la organización. Eso se llama Ethernet. Entonces es como, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la comunicación IoT? Que algunos equipos se comunicaban con otros por algunas vías. Entonces estamos hablando de vías inalámbricas, bialámbricas. En este caso, los equipos se pueden comunicar por vía alámbrica. Normalmente el Ethernet es vía alámbrica. Es posible que ya exista inalámbrica, yo lo desconozco. Pero el Ethernet básicamente es alámbrico. Entonces, ¿qué hacemos? Una, un servidor propio y está conectado con todos los equipos de la misma red. No importa si están en el mismo sitio o en otro, siempre y cuando el alambre esté extendido, se comunica.
y entre todos pueden ver lo que hacen todos, pero los de afuera no pueden ver lo que se hace adentro. Por ejemplo, en su casa usted tiene un equipo. Si usted lo conecta a Internet, desde afuera cualquier persona puede acceder a su computador, con permisos o sin permisos. Pero si usted se desconecta del Internet y usted empieza a trabajar en su computador, los que estén afuera no van a poder ver su computador. Hago una aclaración, si lo desconecta. No solamente quitar el cable, porque si su computador tiene Wi-Fi o wireless free, que se llama Wi-Fi, sin cable, pero conexión a Internet, entonces sigue estando conectado. Yo lo que hago es claridad que lo desconecta de Internet, lo deja solamente como el equipo de la casa. ¿Por qué les hago esta aclaración? Por ejemplo, las personas que trabajan con criptos, ¿sí? Anteriormente se llamaba criptomonedas, ya no se llaman solamente criptomonedas porque hay criptoactivos. Ya no solamente hay monedas, sino que también hay otro tipo de activos. Entonces, los criptoactivos, obviamente los hackers y los crackers se los robaban y se robaban una infierno de plata. ¿Por qué? Porque pues, son obviamente un código que está puesto en un computador y mientras estén en el computador y estén conectados a la internet, cualquier persona con el conocimiento suficiente, pues rompe tus barreras, entra, se roba los criptoactivos y es como cuando te atracan en la calle, que te quitan los billetes, entonces ya pasan a valer, a ser de otra persona. ¿Cómo se están protegiendo ellos o las personas que trabajan con criptoactivos y que permanecen en ese mercado? Lo que hacen es que los compran y los descargan en un computador que no está conectado ni al Internet ni al Wi-Fi. O sea, no están conectados a Internet. Lo descargan inicialmente por Internet, claro, lo conectan, descargan los criptoactivos e inmediatamente lo desconectan. Quedan allí guardados y solamente lo vuelven a conectar cuando necesitan sacarlos de ese computador para volverlos a poner en circulación o algo parecido, cuando necesitan ponerlos. Ese es un concepto de eliminación del ciberataque, pero mantienen bajo ciberamenaza permanentemente y por eso es que desconectan ese computador de la red Wi-Fi o de la red alámbrica del Internet. Sí los pueden conectar en Ethernet, sí, porque serían en equipos de ellos. Si ellos conectan Ethernet con equipos que no son de ellos, ya, pues obviamente allí sí pues, correrían una amenaza, un riesgo y estarían bajo ciberamenaza. Entonces, ¿cuál es el concepto base de la ciberamenaza? Que es un ataque o es una especie de ataque, o que se espera que haya un tipo de ataque, que lo que busca es, obviamente, pues como lo dije allí, hacer un daño, ¿sí? Y ese daño puede ser no solamente robar, sino también entorpecer, por ejemplo. El riesgo es permanente, es casi que siempre. No existe, hasta el momento no existe un programa, o sea, que sea efectivo y que diga, mire, con este programa realmente nunca me van a afectar. Eso no existe. Por si de pronto se preguntan, los antivirus no son para eso. Los antivirus sirven para cosas mucho más pequeñas. Hay unos antivirus muy potentes, pero realmente no sirven para los ciberataques. Realmente el antivirus lo que hace es como detectar alguna cosa extraña y dice, hay una cosa extraña, y lo menciona y puede llegar a predecir en dónde está. No qué hace ni quién lo hizo, ni hacia dónde se va a mover, solamente en dónde está y que hay una cosa extraña. Por eso los antivirus no son tan efectivos. Bien. Entonces, ¿los antivirus nos van a resolver un ciberataque? No, no. No es algo que los antivirus resuelvan. Nosotros tenemos que entender entonces para esto, es un concepto sencillo, cuál es la anatomía de la estructura, ¿sí? En este caso de los sistemas, cómo ellos se bloquean o cómo ellos se, se acomodan, se llama blocking, porque lo que hacen es hacer información sobre otra información sobre otra información. Y entonces, dependiendo de estos tipos de blocking, nosotros debemos entender que hay unos que son más fáciles de, digamos así, penetrar y otros
que no. Y entre más blocking sean, entre más blocking hayan, más difíciles de penetrar. Pero hay unos que son demasiado sencillos. Y entonces donde más ineficiencia existe son los bloques menores o los bloques de primer piso, en donde además, por ejemplo, pues encontramos los supresores o encontramos bueno, los antivirus, si lo quisiéramos llamar así, o las herramientas de defensa, casi siempre están allí. No son los más profundos, son las primeras capas. Hay unos que se involucran en los más profundos. Son complicados y son costosos. Y hay que mantenerlos hay que saberlos mantener, hay que mantenerlos de una manera permanente. No se pueden simplemente instalar y dejarlos allí. Entonces nosotros podemos hablar de 5 capas o podemos hablar de más capas. Entre más capas hablemos, más complicado será el programa, más complicado será el proceso. Pero dentro de los primeros, por ejemplo, dentro de los primeros 4, encontramos como esas herramientas que permiten o denegan el ingreso a extraños. Como ya les dije, entre más cercana la base, más fácil romperlo. Pero cada vez que se va pasando, por ejemplo, el primero lo rompe, pasa al segundo, ese segundo es más difícil de romper. Y si lo rompe, pasa al tercero y ese es más difícil de romper o debe ser más difícil de romper. Cuando está allí es mucho más fácil que lo detecten y que lo encapsulen, que es lo que pasa siempre. Cuando pasan ese tercero, llegan al cuarto y ese cuarto debiera ser impenetrable. No lo es, no lo es. Debiera serlo, pero realmente no es tan impenetrable. Cuando lo pasan, estamos totalmente vulnerados. Normalmente tenemos o conocemos a varias herramientas o se conocen varias herramientas que son las herramientas con las que nos hacen este tipo de inserciones. Entonces tenemos algunos es que, por ejemplo, rompen los bloques, rompen las claves que tenemos, los candados que se ponen de seguridad. ¿Qué son estos? Básicamente son códigos que se descifran fácilmente. Hay una gran cantidad de programas que descifran los códigos. Los códigos no son tan impenetrables, ¿sí? Y entonces, dependiendo de esos códigos, ya empezamos a tener rangos. Por ejemplo, los códigos de 4 dígitos se demoran, un buen programa se demora, ¿qué? 4 o 6 segundos en determinarlo. Y ya lo penetró. ¿Cómo se mejoran? Cuando son de 6 dígitos en adelante. En 6 dígitos ya hay cierta seguridad mínima, pero si estos dígitos además involucran letras, o sea, letras, números y algunos otros caracteres, entonces ya empieza a hacerse complicado. No es que sea difícil, sino que el detector se va a demorar de 3 a 5 minutos en detectarlo. O sea, se va a demorar, el tiempo más largo en este momento son 5 minutos. Pues cuando estamos hablando de claves. Pero cuando ya hablamos de 7 dígitos, 8 dígitos, se hace mucho más difícil. Ahí ya pasamos a horas. En 8 dígitos ya podemos estar hablando de horas. 9 dígitos y 10 dígitos. En 10 dígitos no es que no se pueda romper, pero estamos hablando de días. Entonces, normalmente cuando son 10 dígitos, la clave puede ser rota en promedio en más o menos 3 a 4 días. Algunos casos 5 a 10 días, dependiendo porque si ya te involucras alfas, o sea, letras, numéricos, caracteres, mayúsculas, minúsculas, pero además algunos caracteres especiales. Entonces, pues va a ser más difícil, ¿no? Y cuando involucra estos caracteres especiales, se hace más difícil todavía. Normalmente la mayoría de la gente tiene estos códigos. O sea, utiliza este tipo de herramientas, códigos. Entonces lo que se hace es encriptar códigos de alfanuméricos y con caracteres de 8 cifras hacia arriba para conservar
de alguna manera esa seguridad. Pero, ¿cómo se está haciendo ahorita? Se utiliza un código para ingreso, un código para acceso, son dos cosas diferentes. Para ingresar por ejemplo, a la página, vamos a ingresar al Poli, hay un código. Luego, después de que ingresamos a la página, para ingresar al curso, ahí, que ese es el acceso, hay otro código. Entonces ya son dos barreras. Luego se comprendió que existían algunas formas, por ejemplo, en el Poli se usa y en algunas herramientas más, en algunas otras partes se usa, y es el código de doble verificación. Y entonces eso lo volvió casi que impenetrables. No dije impenetrables, casi que impenetrables. ¿Qué es el código de doble verificación? Yo tengo un código de 8 dígitos, por ejemplo, alfanumérico más algunos caracteres, pero ese código y ese ingreso está asociado, por ejemplo, a mi WhatsApp o a mi teléfono o a mi correo, otro correo. Y entonces, cuando yo intento ingresar, él me envía una clave dinámica que cambia cada vez que yo intento ingresar. Y solamente tengo un tiempo específico para responder a esa clave dinámica. Como esa es una comunicación personal, entonces es difícil que la intercepten de manera sencilla. No digo que no la interceptan, sí, pero de manera sencilla es muy difícil que la intercepten. Sobre todo porque tengo muchas formas de comunicarme, con un mensaje SMS, con un mensaje al WhatsApp, con un mensaje, por ejemplo, al correo, ¿sí? Con una llamada telefónica, con otro código de verificación, con un número como tal. Y entonces existen demasiadas formas de poderlo cambiar para hacerlo, aparte de que es dinámico, porque él cambia, hacerlo más dinámico, yo cambiar la forma de recibirlo. Entonces se hace más imposible que lo puedan penetrar. Hasta el momento se está, digamos, controlando de esa manera. ¿Con qué herramientas nos hacen daño? Pues hay una serie de herramientas y que casi siempre, como cosa curiosa, ingresan por nosotros mismos. O sea, nosotros mismos lo permitimos. El primero, el más usado, pues son los gusanos. O sea, voy a empezar aquí. El más usado son los gusanos. Los famosos, en algún tiempo los llamaban los troyanos, pero ya no son troyanos todos. Los gusanos. ¿Por qué los gusanos? Es un virus, es un código que empieza a minar, a buscar, a ver en dónde rompe. Si él puede entrar, eso es automático. Si él, o sea, es autónomo. Si él puede llegar, pasar, hasta que hace un túnel. Y él lo intenta, hasta que hace un túnel. Cuando él haga el túnel, por ahí se van los datos, porque ya hizo un túnel. ¿Son débiles? Sí. ¿Son lentos? También. Tienen algunas características. Después de que el gusano entra, el gusano se puede mover. Y entonces inclusive el emisor del gusano le puede perder el rastro. Esa es la desventaja para ellos. También es desventaja para nosotros porque no lo encontramos fácilmente a veces. A veces se ingresa por una parte y cuando lo vamos a buscar está en otra. Por eso los antivirus no lo detectan fácil, porque ellos se mueven. O pueden trasladarse en las pistas en la comunicación. Pero hay otros, por ejemplo, como los botnets, que son más nuevos y que son un poquito más peligrosos. ¿Qué son los bots? Lastimosamente nosotros, básicamente por los correos y básicamente por las llamadas, dejamos entrar los bots porque conectamos el WhatsApp, por ejemplo, al computador. Y el correo está en el computador y en el teléfono. Entonces dejamos entrar los bots, que son herramientas que son un código malicioso, pero que están dentro de otro proceso, por ejemplo, una llamada o un mensaje, y a veces, bueno, ya casi no se es tan ingenuo a darle clic a esos enlaces que llegaban así, de buenas a primeras, y la gente le da el enlace a ver. Hoy ya la gente se está cuidando mucho de eso, pero solo con contestar la llamada ya se puede darle permiso porque nosotros con darle clic le damos el permiso. ¿Para qué? Para que él ingrese. ¿Qué hace el bot? No busca la información, captura la información que nosotros estamos dando. Entonces captura el correo, dentro del correo puede ver a quién le contestamos, cómo lo contestamos, de dónde nos llaman, con qué cosa hablamos, y esa información se la transmite
a las personas que hicieron, en este caso, estos phishing para después de ahí sacar información, que la sacan con, obviamente ya lo sabemos que con IA buscan información bastante rápida. ¿Son fuertes? Claro. ¿Son complicados de detectar? Sí. ¿Los antivirus los detectan? Normalmente no. No. De hecho, los bots están por encima en tecnología que los antivirus, normalmente. Obviamente hay unos antivirus muy buenos, ¿no? Pero sería otro modelo de antivirus para poder que los detecte, no que los corrija, simplemente que los detecte. Hay unos antivirus que tienen ya hoy integrada IA y entonces detectan a los bots. Estarían hablando en pares. Pero tenemos otros que son los más complicados y son los códigos. Ya hay gente, obviamente, que se dedica a hacer daño y a buscar la forma. Y entonces lo que hacen es hacer códigos completos para correr dentro de otros programas. Entonces, ¿qué tienen que saber ellos de ti? ¿Qué programas tienes? ¿Cómo utilizas tus programas? Y tienen que conocer de la empresa o de personales, pues, si quieren robar la información personal también. ¿Qué programa tienes? ¿Cómo utilizas el programa? ¿Y cuáles son tus fuentes de protección? ¿Cuáles son tus métodos o tus barreras de protección? Para ellos entender cómo rompen esas con un código. Y ese código casi siempre entra por los mismos equipos, por los correos, pero no solamente por los correos, sino que también ingresa, obviamente, por algunos equipos que se conectan en Internet y otros que además ingresan directamente al equipo, las USBs, por ejemplo, los discos externos, por ejemplo, y algunos otros aparatos periféricos que se pueden llegar a conectar. Por eso muchas organizaciones hoy ya no permiten y lo que han hecho es deshabilitar los puertos USB de los equipos y solamente permiten carga, no más. O conectar un cable HDMI, porque el HDMI solamente transporta, no permite el ingreso, solamente transporta hacia afuera. Entonces, eliminan o prohíben los usos de USBs, pendrive, varias herramientas para evitar que les puedan ingresar un código malicioso. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Todo bien, sí, señor. Muy bien. Esta clase de hoy es una clase muy sencilla y es algo que ustedes seguramente manejan ya mucho. De hecho, nada raro que ustedes lo manejen mucho más que yo, porque seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes, pues, obviamente son mucho más tecnológicos y seguramente trabajan en este sector y ya lo entienden muy bien. Entonces, aquí tenemos un concepto que es obviamente entendible, totalmente lógico, totalmente racional. ¿Cuál es el ciclo de la ciberseguridad? No existe, eso es un bucle, no se puede terminar. O sea, hoy entramos, intentamos definir cómo nos atacaron, mañana entramos y intentamos definir cómo nos vuelven a atacar. Los ataques que nos hicieron hoy seguramente los pudimos detectar y los corregimos, pero los que no van a hacer mañana, pues habría que ver. A la vez que avanza la tecnología, avanza la capacidad de penetración. A la vez que avanza la capacidad de penetración y la tecnología, avanza la capacidad de defensa. Y entonces esta es una carrera permanente como la de la gacela y el tigre. Todos los días la gacela se levanta sabiendo que tiene que correr más rápido que el tigre para que no se la coma. Y el tigre todos los días se levanta sabiendo que tiene que correr más rápido que la gacela si quiere comer. Entonces es ese concepto. Ese concepto de eres bueno, yo soy bueno, me haces bueno, te hago bueno. Entonces, permanentemente están en crecimiento y desarrollo. ¿Se puede parar? Sí, se puede parar. Lo que pasa es que si usted para, pues ya sabe que puede ser hackeado, que ya puede ser inclusive totalmente robado. Eso es algo que ustedes conocen muy bien y entonces ahora qué es lo que qué es lo que van a hacer en el escenario seguramente van a tener que hacer ustedes un DOFA de cómo se aplica o para poder pues plantear la tarea de la próxima semana, van a tener ustedes que hacer un escenario en donde cómo se aplica o cómo se usa y cómo se defienden estas empresas
¿Cuáles empresas? Pues ya ustedes tienen ahí un ejemplo de la empresa. Vamos a continuar con la empresa que habíamos tenido inicialmente. Entiendo que ya ustedes conocen pues el primer proceso que se realizó, que fue la actividad 1. Seguimos con la actividad 2 en ese mismo proceso más o menos. Entonces, van a ustedes a determinar como parte de su trabajo cuáles son los factores internos de esa empresa, pero ya frente a la ciberseguridad y a la seguridad electrónica. ¿Ven? Ok. Frente a la ciberseguridad y la seguridad electrónica. ¿Listo? O sea, usamos el mismo caso que tenemos el primer entregable, ¿cierto? Sí, sí. Va a ser el mismo caso, lo que pasa es que ya avanzamos al proceso. Ya se avanza a este proceso. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Van a entender qué tiene la empresa, cómo lo tiene, cómo lo desarrolla, cómo lo genera, cómo lo usa, qué cosas le pueden llegar a suceder, cómo lo puede evitar, cómo puede eliminarlo si le sucede, para poder que entiendan el concepto. ¿Listo? Entonces van a aplicarlo, ¿no? Ya saben que los ciberataques todos son amenazas, siempre son del concepto externo, no son internos. Pero pues la debilidad sí es interna y en este caso, por ejemplo, descuidar los equipos, tenerlos mal conectados o con unos programas muy sencillos o utilizar, por ejemplo, códigos de ingreso muy básicos, pues obviamente van a ser una debilidad. Utilizar códigos de 4 dígitos, por ejemplo, o de 5 dígitos, o de 6 dígitos, pero alfanuméricos, como pasa mucho. Entonces ahí van a entender que eso es una debilidad, eso es un problema interno. ¿Listo? También una fortaleza que es interna y es, por ejemplo, tener un verificador de notas. En ese caso, ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, perdón, un verificador de códigos. Y entonces una doble verificación, un código de doble fuente. Que tienen que, si la empresa tiene, por ejemplo, códigos bastante robustos, 8 dígitos, 10 dígitos, ya es una empresa que tiene alta propensión a la seguridad. Pero además, si a esto le pone un verificador de segundo paso, entonces obviamente va a tener mayor propensión a la seguridad. ¿Es imposible que la vulneren? No, no va a ser imposible. Siempre va a estar ahí la amenaza. La amenaza, o sea, esas amenazas siempre empiecen por en este caso, ciberseguridad. Siempre va a estar. El ciberataque no necesariamente, pero la ciberseguridad sí tiene que estar. En la amenaza siempre tiene que estar. Cuando ustedes ya entiendan esto, pues obviamente van a aplicar el modelo siguiente que ya lo conocíamos, lo vimos la semana pasada. Estuvimos hablando de esta escalera, si se acuerdan bien, los análisis de los riesgos, la responsabilidad, quién es el responsable, cuáles son los objetivos estratégicos. Pero en este caso, tienen un énfasis en datos. No solamente, ya no es para la empresa, sino que tienen énfasis en datos. Entonces, miren, ¿cuáles son el análisis de los riesgos? Ya ustedes lo hacen acá en el DOFA, o sea, lo hacen en la plantilla, estableciendo cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas. Hacen la estrategia FO, la estrategia DO, la estrategia DA, la estrategia FA. Sobre datos. ¿En dónde está eso? El paso 2, por ejemplo, asignación del liderazgo en la estrategia FA, si fortaleza y amenaza, bueno, ¿quién va a ser el líder? ¿Cómo va a ser el líder? ¿En dónde debe estar ese liderazgo? ¿Quién lo debe tener o qué herramienta lo debe tener? Personas, herramientas y personas. Pero en el paso 3 establecer exactamente qué es lo que deben hacer. Cómo se debe, por ejemplo, integrar una herramienta con otra, cómo se deben integrar un equipo con otro, o cómo se deben integrar algunos espacios con otros para poder eliminar esa ciberamenaza. Si no, o sea, no se va a eliminar al 100%, eso que quede claro, pero sí disminuir la ciberamenaza. Muy bien. ¿Esto qué nos da? El paso 4, que es el análisis de la protección, cómo los vamos a proteger y cuál va a ser nuestro nivel de protección y cuál va a ser el riesgo. Al establecer el nivel de protección, se establece el riesgo. Si yo tengo un nivel de protección alto, el riesgo es bajo. Si yo tengo un nivel de protección bajo, el riesgo es alto. ¿Listo? Entonces, eso me va a determinar el paso 5.
si mi riesgo es bajo, porque mi nivel de seguridad es alta, mi paso quinto, que son las herramientas de protección anti-malware, pues no es que deban ser muy sencillos, pero no necesito los más robustos. ¿Por qué? Porque ya tendría suficiente herramienta para determinar la mayor cantidad. Allí ya me quedaría una pequeña cantidad que seguramente un anti-malware, un antivirus muy potente me puede solucionar. Habría que ver es cuáles llegan a pasar para saber cuál, en este caso, anti-malware compraría o adquiriría. Porque no es que yo ponga cualquiera y ya me sirve. Porque si yo, entre el proceso que tengo, ya tengo corregidos una muy buena parte y compro un producto que me protege de esos mismos, pues siempre el huequito me va a quedar, ¿no? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, si entre lo que ya tengo establecido me cubre la mayoría, pues enfocarme en el huequito y el anti-malware sería que cubra solamente ese espacio, que no me cubren los que yo ya tengo de manera normal, de manera básica. A esto es a lo que se le llama parcheo. Por eso ustedes deben entender muy bien el paso 3, 4, para poder establecer el 5 y el 6. El parcheo es encontrar los huecos que hacen, sobre todo lo hacían cuando, o sea, ese término viene de atrás muy viejo, cuando se encontraban muchos gusanos. ¿Por qué? Porque ellos hacían el roto del túnel y entonces lo que hacía era que se ponía allí donde aparecía el túnel, se ponía una herramienta de bloqueo y a eso es a lo que se le llamaba parcheo. Pero si ustedes lo ven en el punto quinto, por ejemplo, cuando yo compro el anti-malware, pues si comprendo muy bien cuál es mi enfoque del punto 4, me queda una brecha pequeña. Esa brecha realmente es un parche y lo puedo solucionar con anti-malware, con un antivirus potente. Y ahora ustedes con eso van a determinar cada cuánto, o deben determinar más o menos quiénes, cada cuánto, con qué herramientas, qué procesos harían para estar pendientes de esas vulneraciones. Acuérdense, los ciberataques no van a suceder, pero la ciberamenaza va a ser permanente. Entonces, de todos modos, cuando nos quieran de alguna manera penetrar, a eso se le llama ciberamenaza. ¿Ven? Si pasan inclusive hasta el anti-malware, pues ahí tiene que haber algo que nos avise. Desde antes tiene que haber algo que nos avise. Están intentando penetrar para nosotros saber, bueno, ¿qué hacemos? Tal vez un parche antes de que pase, poner el parche en dónde, por ejemplo. Pero tienen que haber personas expertas, tiene que haber herramientas tecnificadas y tienen que haber monitoreo permanente. Por eso, ese paso 7 que se llama monitoreos tiene razón de ser. No es simple y sencillamente poner los aparatos a funcionar, poner un antivirus, que eso hace todo. Ya se los he repetido, los antivirus detectan e informan, pero no atacan, no atacan. Algunos antivirus muy potentes pueden encapsular, pero el virus está ahí. En este caso, si es un bot, no se va a dejar encapsular. Si es un código, menos, porque el código es capaz de romper los virus, los antivirus. Porque además no lo van a ver como una amenaza, lo van a ver como un programa corriendo dentro del computador. Entonces va a ser mucho más complicado. Bien. Y el paso octavo, pues ya obviamente es entender cómo se tipifica toda la red. O sea, ya es entender cuál es el control de la red, cómo esa red se mantiene armada y se mantiene permanentemente en función. ¿Listo? Existen varias herramientas, ya esto habíamos hablado cuando estábamos tempranito con Semifue. Sí, creo que eso fue. Ah, no, por acá sacar. Habíamos hablado un poquito sobre esto. Y entonces habíamos dicho qué cosa era Internet y el Internet y el Ethernet, pero tiene que ver exactamente con esto. El cloud computing o Internet de la nube o Internet en la nube o la nube, ¿sí? Cloud tiene que ver con los equipos conectados para poder que estemos
enlazados con la nube, tenemos que estar permanentemente conectados con el Internet. ¿Listo? Ya no nos sirve el Ethernet, a no ser que sea una nube propia. Si es una nube propia, podemos hacer Ethernet. El problema es que la nube, aunque sea propia, va a estar conectada al Internet. Entonces, por la nube ingresarían al Ethernet o a la red de Ethernet propia. Entonces, la calidad de la nube debe ser una calidad bastante interesante y es allí donde se deben hacer todos los procesos de seguridad necesarios. Es allí. Pero cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, el Ethernet o la comunicación interna, podemos hablar de diferentes modelos de Ethernet. Y entonces tenemos algunas identidades digitales múltiples que se reconocen, aunque también están involucradas con el Internet. No se reconocen solas en el Ethernet porque tienen además comunicación interna. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del IoT? Ellas se comunican entre sí y se comunican por necesidad de nosotros y por necesidad de ellas mismas. Es un complejo bastante interesante de información, pero involucra información que se convierte en información pública en Internet y eso involucra que cualquier persona pueda llegar a ingresar. Obviamente tiene que ser alguien que sabe mucho, pero puede llegar a ingresar. ¿Listo? En el caso del Internet industrial, pues este es un poquito más sencillo, no es tan complicado. Son dispositivos propios que se comunican entre sí y a esto es una red de configuración propia que puede inclusive estar no aislado del Internet, pero con un consumo bajo de Internet. ¿Qué sucede? Los equipos son fáciles de vulnerar porque los códigos no son tan complicados, son códigos sencillos. Entonces, al ingresar por uno, pueden ingresar al procesador principal, al núcleo principal de comunicación y desde allí se distribuyen de manera rápida. ¿Qué utilizan más para este tipo de cosas? Las programas, los códigos. O sea, los bots son muy buenos, pero utilizan más que todo códigos para poder ingresar. Entonces, mire, este es el riesgo, ¿no? Una radiografía del riesgo en Colombia, en América Latina, pero básicamente eso es casi que general. Europa es un poquito menos vulnerada, pero nosotros estamos casi que en el orden general, en el orden mundial, casi, muy cerca. Estas cifras se inflan un poquito básicamente porque aquí está Perú, porque está Ecuador y porque está Argentina. Uno creería que Argentina está muy tecnificado y no está tan tecnificado. Pero básicamente por esos tres países, el resto está muy tecnificado. Brasil está muy tecnificado, por ejemplo. Chile también lo está. Entonces tenemos una brecha un poquito importante porque de estos realmente hay muchos países que no tienen una muy buena eh, herramienta de protección propia del país, ¿no? Utilizan herramientas extranjeras o herramientas internacionales, que claro, son hechas no para nosotros ni para nuestros equipos. Y nuestros equipos son equipos mucho más viejitos, menos avanzados, que tienen mayores deficiencias. Entonces, en ese caso es por eso que nosotros tenemos tantos problemas. Empezando por un problema un poquito más grande y es que tenemos más equipos que personas. Entonces, inclusive Colombia, teniendo personas en baja condición económica, hay personas que pueden llegar a tener a 2 o 3 equipos conectados simultáneamente de ellos. Las empresas obviamente aportan una muy buena cantidad de esto. Pero entonces en Colombia, del 100% de personas, tenemos 119% de equipos. Y eso hace que no todos los equipos estén bien protegidos. Seguramente hay un equipo bien protegido, 2, o el otro mal protegido. Y entonces en ese caso, pues penetran por el mal protegido, porque el mal protegido está en contacto de alguna u otra manera con los demás equipos. Entonces esa tasa de conexión de Colombia es bastante interesante, además que nuestra red no es una red muy potente. Nosotros ya estamos navegando 3G y por allí en partes más o menos importantes el 4G. No tenemos 5G todavía, yo lo he dicho muchas veces, es una falacia que nos venden. Apenas está llegando a Colombia el 5G, pero no tenemos equipos 5G. Dicen que nuestros equipos
sirven en la tecnología 5G, pero eso es como cuando nos venden un Ferrari y el Ferrari, claro, que puede andar a 400 kilómetros por hora, pero pues vaya ande en las carreteras de Colombia a 400 kilómetros por hora a ver si puede. Entonces, pues eso es lo que sucede, ¿no? Nosotros tenemos más o menos 18.000 casos reportados en la fiscalía por robos de identidades, robos y robos de datos permanentemente. Y 18.000 casos es mayores a 18.000 casos. Es una cifra fuerte. Después de la pandemia esto se intensificó. Fue mucho más fácil y además es mucho más sencillo. Ojo, yo quiero hacer una aclaración. Hoy es este año prácticamente, particularmente este año, ha aparecido un nuevo modelo y esto ya es a título personal que se los digo. Ha aparecido un nuevo modelo de penetración de escudos. Te hacen una llamada de un teléfono que tú no conoces, te hacen una llamada. Si tú la contestas, inmediatamente ellos cuelgan y no te hablan. Eso tiene un fin. Es para saber si tu teléfono está activo y además para poder determinar cómo penetran el teléfono. En la segunda llamada ya te hacen el primer phishing y en la tercera llamada ya el phishing ingresa. ¿Listo? Entonces, hay unas sugerencias de los tecnológicos. Lo que pasa es que a veces yo hablo con muchos amigos que son muy, muy tecnológicos y a veces se vuelven como tan paranoicos, pero pues lastimosamente me han demostrado muchas cosas. En una charla que estuvimos, entramos, nos dijeron, por favor, bájele el volumen al celular, solamente eso es una cosa normal. Bajen volumen al celular, claro, nosotros interactuamos con el celular, bajamos el volumen. Habíamos algo así como 60 personas. Cuando al ratico, en la pantalla, empezaron a aparecer mensajes. Este mensaje de tal número, no decían el nombre de la persona porque pues ya uno sabía de quién era el mensaje, ¿no? Para no ponernos tan en ridículo del todo. Este mensaje de tal número, se lo escribieron a tal hora. ¿Cómo así? Pero ¿cómo entraron al teléfono? A mi teléfono si ni siquiera lo han tocado. En el momento en que se pasó por la puerta de seguridad, habían unos equipos que emitían una señal y cuando nosotros interactuamos con el teléfono bajándoles el sonido, pues ellos pudieron penetrar a una parte del teléfono que mostraba los mensajes. Nos mostraron en cuestión de 15 minutos cómo se vulnera un teléfono fácilmente. Y por los teléfonos entran a cualquier parte. Por eso les hablo de la convergencia del impacto y de la espada de doble filo, que es el concepto de pues, el riesgo y las herramientas que existen de defensa. Nosotros a veces nos confiamos de estas herramientas y se convierte en una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque avanza la tecnología y estos antivirus o estos programas ya no son tan efectivos, ¿no? Y creemos que sí lo son, por ejemplo. Y además, cada vez que la tecnología avanza, nosotros somos más amigables y más abiertos con la tecnología y lo que estamos haciendo es dándole más permisos y más permisibilidad a la misma tecnología. Y ya hoy es la tecnología la que nos vulnera los procesos. Entonces es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, aquí tienen una situación y les contaba yo el teléfono para poderles explicar esta transversalidad y anticipación y la resiliencia. Tiene que ver con cada que te llaman, por lo menos yo lo estoy haciendo porque me mostraron y así se evitan una serie de cosas. Ya no estoy contestando números desconocidos. Si alguien me quiere comunicar, primero me debe poner un mensaje por WhatsApp diciéndome que me va a llamar y de qué número. En el WhatsApp sale qué número. Si conozco a la persona, le contesto por el WhatsApp y luego pues le recibo la llamada, yo mismo le llamo. Si no, pues eso se queda así. Pero esos números que son insistentes, que casi siempre llaman a mediodía, que casi siempre llaman después de las 6 de la tarde, que casi siempre llaman los domingos cuando todos los programas o todos los equipos y servicios y demás están fuera de servicio, los domingos, los lunes festivos, tienen una segunda intención, una mala intención, no pueden llegar a tenerla. ¿Y qué se recomienda hacer? Inmediatamente reciba la llamada, simple y sencillamente, si usted contestó la llamada y no le hablaron, pues cuelgue la llamada y ponga su equipo en modo avión. Así no pueden ingresar al equipo. Déjelo 10, 15, 20 minutos
y después vuelve y lo devuelve al modo normal. Si son varias las llamadas, póngalo en modo avión, déjelo 10, 15, 20 minutos, abra el modo avión, o sea, vuelve y póngalo activo, lo apaga y vuelve y lo prende. Para mayor seguridad, en modo avión lo apaga y luego lo enciende. Eso ya elimina todo lo que haya quedado guardado. Pero sí, ¿ven? Paranoia. Se vuelve un poquito paranoico con todo lo que sucede. Pero pues, como les digo, son cosas que se pueden demostrar, son cosas que suceden. Es por eso que hoy en día inclusive mucha gente está tapando las cámaras. Yo no sé si ustedes conocen a gente tecnológica. ¿Conocen a gente tecnológica? ¿Quién me quiere contar? ¿Nadie conoce a alguien tecnológico? Bueno, Profe, ¿qué hacen? Dime, dime, cuando habla Santiago. de tecnológico se refiere a las personas que trabajan con eso. Sí, sí. Personas que trabajan, que son obviamente muy versadas, que no necesariamente tienen que estar certificadas, o sea, no necesariamente son ingenieros de sistemas, pero conocen mucho del tema. Y hay obviamente la mayoría de ellos ya han estudiado sistema porque les gusta y entonces son muy buenos haciendo lo que hacen y aprenden más de hacer lo que hacen. Estos que son muy tecnológicos normalmente son muy paranoicos. Entonces usted lo ve con un portátil, por ejemplo, que ya no tiene cortinilla. Ya los nuevos portátiles tienen cortinilla para cerrar la cámara, pero debían tener una función para anular el micrófono. No lo tienen. Entonces, ya, ¿qué hacen los tecnológicos? Toman un papelito y le ponen a la cámara un papelito y desactivan los micrófonos. Aunque los micrófonos, o sea, mientras no los corten físicamente, mientras realmente no los dañen del micrófono, desde afuera te los pueden habilitar. Entonces escuchan todo lo que tú hablas. Por eso es que los teléfonos hoy son la herramienta más fácil que tienen todos los tecnológicos de mala intención o con mala intención para poder penetrar cualquier barrera. Porque los Profe, teléfonos, pues, dime. pues si una muestra del ejemplo que está poniendo de los micrófonos es Teams. Cuando usted tiene el micrófono apagado y usted habla, le aparece el mensaje de que el micrófono está apagado, que lo encienda. Entonces ahí se da cuenta uno que los micrófonos están 100% funcionando. Pues en todo el tiempo está funcionando por más que esté apagado en la aplicación. Lo que no está es emitiendo, pero sí está funcionando. En eso tiene razón Santiago. Entonces, pero ¿cómo se lo quitas al teléfono? Por ejemplo, tú al computador se lo puedes quitar o le quitas el micrófono, y ya. Yo en mi caso utilizo micrófonos y cada que termino clase los desconecto. Así ya el micrófono desconectado, sí, pues imposible que venga una bruja y lo conecte. Y la cámara tengo algo que las tapa. De resto, pues funcionan normales. Pero en algunos equipos en donde no se puede, como tú lo mencionas, es complicado. Pero los teléfonos, pues, ¿cómo le deshabilitas el micrófono y cómo le deshabilitas la cámara? No se puede. Por eso una de las mejores formas es modo avión. Porque el modo avión lo que hace es lo pone a hibernar. Y ahí sí, no hay quien ingrese. ¿Listo? Entonces, ¿de qué está hablando yo de la transversalidad? Es entender que en cualquier parte de cualquier cosa, bajo cualquier modelo, con cualquier circunstancia, mire, cualquiera, todo lo que uno haga o deje de hacer se convierte en una ciberamenaza. ¿Ve? Pero la tecnología es una herramienta básica para la mayoría de los negocios hoy en día. Entonces uno dice, ¿cómo se actúa? Si el Facebook es una herramienta de venta, si el Twitter es una herramienta de venta, si las páginas son una herramienta de venta, si el Teams, el Zoom, bueno, muchas herramientas de comunicación permanentes. El Internet es una herramienta de investigación, comunicación y de gestión. ¿Cómo se hace para desconectarse? Por ejemplo. Entonces, lo único que queda es anticiparse. La anticipación. ¿Qué es la anticipación? Pues hacerlo de manera más segura, entender cómo se maneja la seguridad, qué cosa puede ser insegura, qué cosa puede ser permisiva y evitar esas situaciones, por ejemplo. Y hacerlo de manera permanente.
permanente y estar buscando casi siempre cada vez cómo es que se vulneran o cómo se están vulnerando para hacer esos nuevos, para evitar esos nuevos. Ahí estaría la resiliencia. Bueno, muchachos, con esto yo terminaría la clase del día de hoy. ¿Qué preguntas tienen frente a esto? ¿O qué aportes tienen frente a esto? Your question? No question? Profe, no, pues Sorry. por mi parte me queda muy claro y la verdad pues es un tema muy interesante porque de pronto son cosas que uno pasa por como por alto en muchas ocasiones y de verdad que hoy en día sí es demasiado importante porque yo creo que la tecnología lo que está, la tecnología y la ciberseguridad es lo que está moviendo el mundo, pues, por así decirlo. Claro, la tecnología está moviendo el mundo. ¿Thanks so much, Santiago? Always. ¿Alguien más? Profe, muchas gracias por la clase, súper buena. Gracias, Diana. Muy amable, muy gentil. Bueno, muchachos, si Profe. no hay más preguntas, dime, Karen. Profe, entonces, respecto a la última entrega, la seguimos desarrollando con el mismo archivo inicial, ¿sí? Sí, la idea es que partan del que ya hicieron, porque allá ya avanzaron unas cosas, ¿no? Ya tienen allá algunos avances. Entonces apliquen básicamente, o sea, como fuerte, el tema de la semana pasada y este tema. ¿Listo? En eso es que se basa. Y lo que sí van a Listo, tener que profe. hacer es leer muy bien el de la semana que viene, porque también está involucrado. Lo que pasa es que la clase es el día de la entrega. Entonces, pues si esperan hasta la clase, pues van a estar tarde para entregar o para desarrollar. Y ahí sí no hay tiempo, ya ese día es el día de la entrega, ese hay que entregarlo en la plataforma, ya ese no se va a correr, no se puede correr. Entonces, pues sí debe estar en la plataforma, saben que se cierra a las 11:55 de la noche, no esperen hasta las 12, se cierra, mejor dicho, a las 11:50 ya están tarde. No lo esperen hasta las 11:50 de la noche, montenlo antes en lo posible. Obviamente sí vamos a tener clase, ¿no? Pero pues ya la clase va a ser como para aclarar dudas y no más. Ya nos quedan nomás 2 clases, ¿no? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya saben que si Gracias. tienen problemas, solo si tienen problemas, ojo. Ya no es la vez pasada era porque había un tiempo allí muerto y perdido que se lo recibí por el correo. Esta vez no se puede. Solo si tienen problemas y se pueden demostrar que está enfermo y tiene una excusa médica, ¿no? Que tiene además una situación, pero demostrable. Se los puedo recibir por el correo. De lo contrario, toca allí, con los grupos que toca, con las personas que toca. Ya saben que si lo van a hacer solos, yo no tengo problema con eso. Siempre y cuando lo dejen en el foro, en el foro correspondiente. Listo, profe, gracias. Ujú. Para los que lo hagan solos, porfa. Y en esto sí quiero ser muy enfático. Los que lo hagan solo lo deben hacer completo. Y es necesario que esto no debiera existir, pero es necesario decirles que porfa le pongan portada, le pongan su nombre completo, le pongan el código del curso. Una cosa es el grupo y otra es el curso. Le ponen el código del curso y también le deben poner el número del grupo, del grupo, perdón, subgrupo. También es necesario por si se trastabilla. ¿Ve? Y aparte de eso, pues obviamente la portada tiene otras condiciones, ¿no? La fecha, el nombre de la actividad, la tabla de contenido es necesaria. Bien, todo lo que tiene un trabajo normal, háganlo muy bonito, porque en esa parte a nosotros nos exigen mucho que esté muy bien hecho. Háganlo muy bien hecho, háganlo bien. Un trabajo bien escrito, puede ser un Word sin problema ninguno. ¿Vale? Profe, qué Dime, pena. tranquila. Como hay que usar, obviamente, pues como todos esos temas que nos trataste hace 8 días y los de hoy, ¿habría posibilidad de que nos puedas enviar los PowerPoint como para tener, pero obviamente pues yo sé que la clase queda grabada,
pero para Ajá. tener pues también como el apoyo ahí con las diapositivas. Bueno, déjame ver si los puedo subir. Porque la verdad, no creo que los pueda subir porque no tienen información poli. Entonces me Ok. tocaría, sí, son propios, y entonces me tocaría hacer un cambio de todos con textos poli, y no los tengo así. Y entonces me meto yo en un chicharrón. Ah, bueno, profe, no, dale, no hay problema. Muchas Pero gracias. igual como quedaron en la grabación, pues como tú Ujú, misma dices, ahí los puedes mirar. Pero déjame ver si los dale. puedo. Si eso, o sea, si los puedo subir, yo no tengo problema y los subo. Si los puedo subir, los subo. Y ya después miramos a ver si me llaman la atención. Pero déjame intentarlo primero, ¿vale? Dale, profe, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? Bueno, chicos, nos vemos dentro de 8 días. No se les olvide que dentro de 8 días es la entrega. Karen fue la que me acordó que la entrega era, yo pensé que era dentro de 15 y es dentro de 8. Dentro de 15 es el examen final, que ese es autónomo también, ¿no? Bueno, nos vemos dentro de 8, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Feliz Listo, noche. profe, muchas gracias. Vale.